Ya. Oye, a ver. Bien, en primer lugar, me excuso por no poder comparecer la semana pasada, pero tuve, tuve con un virus que yo todavía lo tengo, todavía me vuelve como el, todavía me vuelve el malestar, pero intenté por todos los medios posibles, pero al final ya no tenía voz y tampoco paraba de toser. ¿Ya? Eso. Así que nada. Espero que todos hayan podido recibir el mensaje de Anita oportunamente. La, mm, la clase del día de hoy vamos a enumerarla como clase 6 y 7. ¿Ok? Em, vamos a... Y al final voy a hablar sobre la evaluación. Ya, perdón. Esas son las dos cosas que necesitaba decir. Vamos a tener esta clase que, como he dicho, es la clase 6 y 7 juntas. Bien. Y vamos a pasar a un nuevo tema. ¿Ok? Este nuevo tema se llama enunciación y juicio. Vamos a pasar al segundo momento de la lógica, ¿no? Que en el fondo tiene que ver con eh, proferir, proferir eh, acciones por medio de las cuales la persona, todos ustedes, ¿no? Dicen algo del mundo. Bien, tiene dos grandes objetivos esta clase. Me gustaría lograr con ustedes dos cosas importantes. La primera, que ustedes conozcan la naturaleza del juicio. Así le vamos a llamar. O sea, lo que me importa es que ustedes sepan al final de esta clase qué es un juicio. ¿Ya? Y luego que conozcan una relación, que conozcan una vinculación que hay entre enunciar y proferir un juicio. Bien, dos cosas. Entonces, lo primero, ¿qué es juicio? Una pregunta básica. ¿Ya? Eh, entonces, para poder partir la clase, quiero que ustedes piensen, ¿no? ¿Qué se les viene a la mente cuando ocupamos la palabra, cuando ocupamos el término juicio? Sí. Piense 20 segundos y si quiere puede poner lo que piensa en el chat o hablarlo por el micrófono, ¿no? ¿Qué es juicio? Entonces, ¿qué se le viene a la mente con el término juicio? Puede empezar a escribir. Entonces, Mariana dice que dice discernimiento. Es como una palabra así en plan eh, espiritual, ¿ya? ¿Ok? Afirmar o negar, alguien pone, afirmar o negar una idea. Eso dice Don Cristian. ¿Qué más? ¿Qué más se les aparece? No necesariamente
necesariamente tiene que ser una idea, ¿cómo decirlo? No tiene que ser técnico, ¿no? No piensen en algo técnico. No intentes darme la definición correcta, porque cuando yo escucho la palabra juicio, yo pienso en una película judicial, ¿no? Como cualquiera de las que hay. Eh, ¿Ok? Entonces, o sea, Tribunal en Fuga o hay un juez, Juror Number Two, ¿no? Hay una película, la última película de Clint Eastwood, ¿ya? Entonces, no necesariamente tiene que ser algo muy técnico, ¿ya? Puede ser algo que se te viene a la mente. Entonces, partamos de ahí, ¿no? Partamos como de la sabiduría popular, ¿no? Pablo, Pablo José dice, expresar una idea concreta frente a un tema determinado. ¿Ya? Eso va a ser un juicio. Como, ¿ya? Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? ¿Alguna idea así como divergente que aparezca? Ya. Ok. A ver, alguien más escribe. Mi hijo dice determinar algo. Ya, está bien. Perfecto. Ahí, entrecomillado. Determinar algo. Entonces, hacer un juicio, un participante incógnito. Gracias. Tiene 9. Ah, muy bien, ya. Entonces, determinar algo. Hacer un juicio sería afirmar o negar algo, afirmar o negar una idea, ya veremos cómo. Tomar una decisión, ¿en qué sentido sería tomar una decisión? El que dijo decisión, ¿en qué sentido lo dijo? En el mismo sentido de afirmar o negar, tomar una decisión, como tomar una postura frente a un tema. Ya, zanjar, definir, entre comillas, definir una idea, ¿no es cierto? Una noción, ya, como cortar, ¿no? Cortar una discusión. Esto hacemos un juicio, ya. Después, Mariana dijo discernimiento. ¿Será posible que profundice en la idea? Discernimiento, usted me dice discernimiento y yo pienso en teología así ignaciana. ¿Ya? ¿Qué estaba Claro, pensando, Mariana? como lo complementé después, puse como distinguir una cosa de otra, en el fondo como Ya. discernir frente a algo. Claro, también puede ser como tomar una decisión y tomar una postura, como dijo Cristian. A eso me quería referir. Perfecto, ya. Entonces, de alguna manera, muchas gracias, Mariana, de alguna manera, todos ustedes, los que hablaron, han transitado por el camino según el cual un juicio es como una delimitación. Y quizás no solo eso, un juicio es como una eh, decisión, ¿ya? Una decisión slash eh, como determinación final. ¿Ya? En ese sentido, uno va a un juicio. O sea, uno puede recurrir a un juez para que determine, por ejemplo, los deslindes de un terreno, ¿no? El derecho respecto de un contrato que uno cree que no se cumplió o si se cumplió, ¿no? O el Estado va a un tribunal para determinar si alguien es culpable o no de un asesinato, en fin, ya, dramático, pero un juicio en ese sentido es como una
un acto por el cual una persona, ¿no? Como toma una postura y determina, zanja un tema. ¿Ya? Juanito es culpable, Pepito no cumplió el contrato, ¿ya? El límite, el deslinde de un terreno es la sequía y no, qué sé yo, la empalizada, da igual, ¿no? Entonces, juzgar es, creo yo, vamos a ocupar todavía un término coloquial, tomar posesión. ¿No? Tomar posesión. A mí me gusta esa manera de pensar. ¿Ya? ¿Ok? Es decir, hacerse cargo de algo. ¿Ya? Lo interesante acá es que la lógica aristotélica sostiene que después del acto por el cual la persona puede definir, puede como delimitar conceptos, viene ahora un momento en el cual la persona puede, comillas, aplicar los, aplicar los conceptos que tiene en la mente. ¿No? Como ponerlos en juego. Ponerlos en juego porque los aplica a la realidad, ¿no? Los aplica a la cosa, a aquello que está más allá de la mente. ¿Ya? Entonces, juzgar no es, como, insisto, es como la primera reflexión, ¿ya? Juzgar no es primeramente juzgar los conceptos, ¿ya? No es como determinar una noción, sino que juzgar es como aplicar estos conceptos en la realidad. ¿Ya? Entonces, ahora como que pasamos a otro momento. ¿Sí? Ya voy a explicarlo en esta misma clase, voy a explicar cómo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso tomas posición, determinas algo. Porque cuando un juez determina que Pepito es culpable, no, no está, digámoslo así, solamente haciendo una disquisición sobre el Código Penal. Ahora le está aplicando el Código Penal al pobre Juanito, ¿no? Y está diciendo de Juanito que es algo, es culpable o no culpable o inocente. ¿Ya? Ese acto por medio del cual el juez dice de Juanito que este es o no es, eso se llama juicio. ¿Ya? Entonces, así como en el mundo del tribunal, o en el mundo jurídico, se ocupa ese término para aquel acto por el cual el juez toma una posición, determina algo respecto de unas personas o un hecho, ¿no? También, o originariamente, mejor, originariamente, se ocupa el término para la capacidad que tiene el ser humano de determinar o de apropiar respecto de una cosa si ésta es o no es algo. La capacidad de afirmar o negar algo de algo. Como dijo, eh, se aproximó bastante a eso don Cristian. ¿Ok? Bien.
vuelvo sobre un esquema que ocupé hace unas semanas. Lo ocupé sobre la simple aprehensión, ahora lo ocupo sobre el juicio. ¿Ya? Eh, Acuérdense, el acto es la facultad, ¿no? La capacidad. Entonces, ustedes tienen capacidad de juzgar. Pueden decir, Chile es un país. ¿Ya? Chile es un país. Ahora está de noche. ¿Ya? Colo Colo es un equipo de fútbol. La mermelada es un alimento. Bien, mañana hay cónclave. Ayer fue lunes, ¿no? Los lunes son terribles. Bueno, usted hace juicios. Tiene capacidad de decir algo de algo. Bien. Une conceptos. Bien. Esa capacidad de juzgar se pone por obra, se pone como se realiza de una manera específica. ¿Ya? Y a esa manera específica de realizar el acto judicativo que hay en la mente, le vamos a llamar proposición o enunciación, o enunciado si quiere. ¿Bien? Entonces, en específico, este es un término técnico, ya que tiene que incorporarlo en su repertorio. Este término técnico se llama proposición. Entonces, a los juicios les llamamos proposición. Vuelvo 30 pasos para atrás. Así como a los conceptos podíamos llamarle términos, y ocupamos la palabra término varias veces, ¿ya? De la misma manera, al acto de juzgar, al acto judicativo, le podemos, a su, digámoslo, a su obra, a la operación, le llamamos proposición o enunciación, ¿ya? O enunciado, si quieres, o juicio, si ya, ¿no? Pero la palabra técnica y propia es proposición. Esta es una proposición, ¿ya? A es igual a A, ¿no? O A más B es igual a C. Esas son proposiciones. ¿Bien? El marido de mi hermana es mi cuñado. Es una proposición. ¿Bien? Bien. Ahora, esta proposición, ¿ya? Puede y es como manifestada, expresada mentalmente, ¿no? Usted puede estar delante de su, no sé, puede estar delante de alguien y piensa, Juanito es un sinvergüenza, ¿ya? Puede decirlo o puede escribirlo. ¿Ok? Las tres, respecto de esa proposición, usted puede pensarla, ¿ya? Si es chileno, solo la piensa, digamos, ¿no? Si no es chileno, quizás puede decirla, ¿no? Todavía peor, ¿no? Puede escribirla. ¿Bien? Entonces, no solamente en la mente, también puede ser dicha y puede ser escrita. ¿Ya? En los tres casos es una enunciación, ¿ya? O una proposición. ¿Bien? Entonces, este es el mundo en el cual ahora nos vamos a mover. ¿Ya? Esta clase, la próxima y quizá una más. ¿Ya? Bien, vamos a una definición propiamente hablando, ¿no? Una definición técnica. Definición técnica que tiene que guardársela de memoria. De hecho, se la voy a preguntar, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Al que tenga que dar el examen, ojalá que no sea nadie, se la voy a preguntar, ¿no? Y le voy a pedir que me la explique. Entonces, la definición es doble. ¿Ya? Hay como dos tipos de definición que apuntan a cosas distintas. Ambas definiciones no se ocupan complementariamente. No es que usted tenga que decir una y decir la otra para que se entienda, sino que cada una puede funcionar por sí sola, se ocupan complementariamente. ¿Ya?
La primera definición, esta que está acá, es una definición aristotélica, o es la definición de Aristóteles en el Pérez Menellas, sobre la interpretación. Bien, y esta de acá es una definición, digámoslo así, más del comentario medieval. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la definición? Es el juicio o la proposición es, el acto de juicio, perdón, es el acto del intelecto, el acto de juicio, perdón, esto que estaba acá, acuérdese, el acto de juicio, esta parte, el acto de juicio, es aquel acto del intelecto, de tu mente, de tu facultad pensante, que compone o divide, ¿ya? Que compone afirmando, ¿no? Y divide negando. Esto aquí les pido open mind, ¿ya? Esto es como un momento de máxima flexibilidad neuronal, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que dice Aristóteles en el Perihermeneidas? En el Perihermeneidas. Dice, el acto, juzgar es un acto por medio del cual el intelecto puede componer o dividir, ¿ya? Es decir, junta o separa. ¿Okay? Juntar o separar. Por eso tengo aquí yo mis herramientas, ¿no? Estas herramientas de acá. Junta o separa. Lo pone juntitos o lo pone separados. Entonces, ¿qué pasa cuando compone? ¿Qué pasa cuando junta? Afirma. ¿Ok? Entonces, cuando tú dices que X es Y, estás afirmando, juntando, componiendo. Y cuando dices X no es Y, cuando niegas, en el fondo estás dividiendo, estás separando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Chile es un país de gente simpática. Eso es una afirmación. ¿Qué es lo que, según esta definición aristotélica, lo que estamos haciendo al hacer ese acto mental es juntar, componer país de gente simpática o territorio de gente simpática con Chile? ¿Ya? Juntar, afirma. Bien. O las pantallas son atractivas para los niños. ¿Ya? Entonces, pantalla, el término pantalla y aquello que significa, lo compones, lo juntas a atrás para los niños. Bien. Entonces, lo que haces es decir, esto de acá, lo azul, es el conjunto de todas las cosas que son atractivas para los niños. Todo lo que es atractivo para el niño. ¿Ya? Y lo que tú haces cuando, a su juicio, es poner las pantallas dentro del grupo de las cosas atractivas para los niños. Eso significa componer. ¿Ya? Pero si tú dijeras, las pantallas no son atractivas para los niños, lo que tú estás haciendo en el fondo es negar, claro, pero estás dividiendo, estás separando. Una cosa anda por aquí, la otra anda por allá. ¿Ya? Siguiente definición interesante.
El acto de juicio es aquel acto por el cual la inteligencia une o separa conceptos mediante la afirmación o la negación. La primera definición es un poco críptica, la segunda es un poquito más como clara y abordable por alguien como usted que ya tuvo un par de clases sobre conceptos, ¿ya? Entonces, es un acto intelectual que une, ¿ve? O separa en la misma idea, pero ahora me dice algo mucho más importante. Me agrega una idea, me agrega me agrega un elemento que antes no estaba tan claro. ¿Qué es eso que agrega? Une o separa conceptos. Entonces, aquello que estamos pensando aquí tiene que ver con nociones, términos, conceptos, ideas, ¿ya? Entonces, el que realiza un juicio, lo que hace es trabajar con conceptos. Y lo que hace es poner una relación de identidad o dependencia o disparidad, ¿no? Uno respecto del otro. ¿Bien? Y esa unión o separación se realiza entonces, a través de la afirmación o la negación. O sea, esto es muy importante. Va a aparecer después, pero ya que estamos aquí, digámoslo. Para que haya un juicio, tiene que haber una afirmación o una negación. No existen no existen los juicios neutros. Eso es un concepto. El que hace un juicio afirma o niega. Está de noche, está frío, mañana llueve. Eh, no es que tenga que decir esto es o esto no es, ¿ya? Pero esto es un problema gramático, ¿ya? Pero debajo de todo juicio hay está el verbo ser, ¿no? El verbo es, el verbo ser a través de una afirmación o negación, un es o un no es, ¿bien? Entonces lo que sucede aquí, lo que sucede y es muy interesante, es que cada vez que tú haces un juicio, lo que estás haciendo es un acto por medio del cual tú dices que algo es o no es. Te conviertes en un juez, ¿ya? Entonces, mi pieza es bonita, eh, mi pieza es bonita, la clase es fome, eh, el asado es rico, ¿ya? Mañana llueve, juega Colo-Colo, está ganando Colo-Colo, no tengo idea, ¿no? Ganó el Inter. Eso es un juicio, ganó el Inter. Si uno descompusiera eso, si uno tuviese que hacer un análisis lógico, lo que estaría diciendo, lo que estás diciendo es, triunfo, ¿ya? Inter de Milán, ¿no? Y entonces lo que haces es unir el verbo triunfo con el verbo, no el verbo triunfo, perdón, el término triunfo con el término Inter de Milán, ¿no? Entonces, el Inter de Milán es, ¿no?, un equipo que ha triunfado, ¿no? Pero uno lo dice más corto y dice, ganó el Inter. Bien, pero lo que hay debajo es un juicio. Bien, mañana hay que trabajar, ¿no? Va a estar un poco más frío, esos son juicios. ¿Qué pasa? Esto es lo que me importa que usted vea. ¿No? Los conceptos son solo contenido mental. ¿Bien? Un triángulo equilátero es un contenido mental. ¿Ya? El concepto sobre Colo-Colo o Inter de Milán o mermelada o kuchen de manzana, ¿ya?, son conceptos que residen en la mente del que los piensan,
tal como lo hemos dicho anteriormente, ¿ya? La clase de lógica, ¿no? Las cartas Pokémon, ¿ya? No sé, la fotografía, la idea de fotografía, ¿no? La idea de fotografía de la familia, son conceptos mentales. Lo que es interesante ahora es pensar que por medio del juicio tú aplicas lo que está en la mente a lo mundano, digamos, hacia lo real. ¿Ya? Por medio del juicio, tú aplicas o intentas, como, digámoslo así, tocar lo que está en la realidad, lo que está en el mundo. ¿Ya? Por eso, es interesante que el juicio es como ponerse en juego y de alguna manera, digo yo, esto lo digo yo, ¿no? Es el acto más humano o quizás uno de los actos como más humanos y diferenciadores que tiene el ser humano, que tiene, lo que tiene la persona respecto del mundo. O sea, por medio del juicio, tú dices las cosas. Dices lo que la cosa es o no es. ¿Ya? Antes del problema de si uno es realista o es subjetivista, ¿ya? Eso no es el punto. El punto es que para que uno sea realista o subjetivista, para que uno sea relativista, da igual, eh, tienes que tener, es preciso que tú tengas una facultad por la cual eres capaz de decir algo del mundo. Decirlo, ¿no? La mermelada es un alimento muy rico. ¿Ya? Colo-Colo es el mejor equipo del país. ¿No? La noche está estrellada. Entonces, ahí, eso, lo que tú estás diciendo no es solamente frases. Lo que tú estás tratando de decir, aplicar tus conceptos, ¿no? Y decir algo del mundo a través de ellos. Eso es un juicio. ¿Ya? La impresora es un artefacto maravilloso. Bien. Estas cosas que he dicho, estos ejemplos que he dicho, son ejemplos muy simples, ¿no? Pero claro, uno puede avanzar y decir cosas más interesantes. Por ejemplo, eh, los derechos humanos, ¿no? Se aplican a toda persona, con independencia de su raza, pueblo, religión. ¿Ya? Eh, entonces, la capacidad, la facultad de dar tu opinión es un derecho humano, ¿no? El derecho a la vida es un derecho humano. El derecho a la educación es un derecho humano. Bien. El derecho a educación es X cosa. Esos son juicios que ya no son la mermelada es rica o Colo-Colo es bueno, ¿no? Esos son juicios que ya tienen un valor ontológico, un valor como, digamos, ético eh, bastante más pesado. ¿Sí? Entonces, estimados y estimadas, por medio, por medio del juicio, tú eres capaz de decir algo respecto del mundo y ponerte en juego, ¿no? Y ese es como el gran vértigo que tiene la inteligencia, creo yo, ¿no? Que tú eres capaz de como, decir cosas. ¿Ya? Otra cosa es si tus opiniones y tus juicios son más verdaderos o menos, ¿no? Si son fundados o no. Eso es un problema que vamos a ver después. ¿Ya? Pero por ahora lo importante es que tú veas que eres capaz de decir, de expresar, de manifestar a través de tus conceptos, ¿no? Lo que te parece que hay en este mundo. ¿Ya? Por esa misma razón, los filósofos
griegos, dice una parte, ¿no? Dice, me parece que en la física dice algo así, o en el de ánima, dice algo así como que si uno no fuera capaz de decir las cosas, sería en realidad como si no fuera capaz de decir, sí, si no fuera capaz de decir las cosas, en realidad sería como un gomero, como una planta, porque en realidad no valdría, le faltaría aquello que es lo propio humano, ¿no? Que es la capacidad como de zanjar, de decir cosas, ¿no? Em, Después, claro, hay unos filósofos medievales que sostienen que el juicio, los filósofos medievales básicamente son San Anselmo y Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, eso tiene que el juicio es el lugar de la verdad o la falsedad. Eso es muy interesante. El concepto no es ni verdadero ni falso. El concepto es nomás, un contenido mental. ¿Ya? Eh, el problema es cuando tú haces un juicio con el concepto y dices, por ejemplo, pongamos un ejemplo raro, llega el conquistador inglés a Norteamérica, se enfrenta delante a un indio Sioux y dice, este no es una persona. Momento dramático, ¿no? Momento dramático y terrorífico de la historia, ¿no? Entonces, este no es una persona. ¿Ok? Ahí hay un juicio falso, por cierto. ¿Ya? Ahora, puede hacerlo y cometer ese error, un error grave, porque tiene la capacidad, tiene la facultad de juzgar. Bien. Eh, o resulta, me parece que lo vimos al inicio de la asignatura, que hay unos señores en el mundo, en el Medio Oriente, que sostienen que el matrimonio es polígamo. Entonces, ellos sostienen que un varón puede estar casado con 4 chiquillas, ¿no? Ok, y para ellos es perfectamente válido. En el mundo occidental, lo que dice lo que se sostiene es que el matrimonio entre dos personas, ¿no? eh, iguales en dignidad. Bien, entonces, ¿cuál es el punto? Más allá de cómo viva Juanito o Pepito, que no es mi punto ahora, mi punto es que alguno de los dos tiene que estar en lo cierto y otro tiene que estar en un error, ¿no? O sea, el patrimonio es polígamo o es bígamo, pero no pueden ser las dos cosas a la vez, ¿ya? Entonces, es con motivo del juicio, es con motivo de la capacidad de juzgar que comienza un problema, se origina un problema. Y es el problema de la dialéctica, ¿no? El problema de la polémica. ¿Ya? Entonces, Colo-Colo es el mejor equipo del mundo o Colo-Colo no es el mejor equipo del mundo. Pero si yo digo que es el mejor y tú dices que no es el mejor, entonces ya tenemos un problema porque no podemos tener los dos la razón a la vez. ¿Ya? Podríamos discutir sobre qué es Colo-Colo, ¿no? O cuál es el mejor equipo del mundo. Pero cuando yo ya digo que es el mejor equipo del mundo, ¿ya? Yo me estoy poniendo en juego, yo estoy poniéndome, digamos, empiezo a caminar por la cornisa porque puede salir alguien al camino y decirme, no, en realidad esto no es así. ¿Ya? De la misma razón, o en el mismo contexto, es que ante un juez comparecen dos alegadores, ¿no? Y uno dice que uno muestra las razones por las cuales X es Y, y el otro dice por qué X no es Y. ¿Bien? Ya. Comentarios, dudas, preguntas hasta acá. Porque esto es la parte fácil. Ahora vamos a entrar en una cuestión más técnica. El problema, insisto, es que el juicio, eh,
hace que tú tomes una posición en este mundo y dices, las cosas son así o no son así. O algunas sí y otras no. Todo esto es porque vamos hacia una cosa que Aristóteles inventó que se llama el cuadro de oposiciones, ¿ya? Pero ya llegaremos ahí rápidamente, ¿ya? Pero claro, o los chilenos, o todos los chilenos somos simpáticos y alguno no es simpático, ¿ya? O ninguno es simpático, ¿ya? ¿Ok? O todos o ninguno, o algunos sí, algunos no, o todos sí y algunos no. ¿Ya? Pero no puede ser que a la vez sean simpáticos todos y ninguno. ¿Ya? O ninguno y alguno. ¿Bien? Alguno, ninguno o algunos sí, esa es la idea, ¿no? Bien. Y aquí, claro, cuando uno entra en este momento de la lógica, hay que cuidar el lenguaje, porque si no uno se tupe. ¿Ya? Bien, vamos con esto. Esto es muy interesante. En todo acto de juicio hay dos propiedades. Esto es muy obvio lo que voy a decir, ya, pero es importante tenerlo en cuenta porque, insisto, vamos hacia una cosa que se llama el cuadro de oposiciones. ¿Ya? Entonces, según Aristóteles, esto lo dijo primero Aristóteles, no lo había dicho nadie. Hoy día te parece muy sencillo y uno lo ve en quinto básico en la clase de lenguaje, pero el que vale el que lo dijo primero, ¿ya? Entonces, por un lado, está la propiedad según la cual se compone o divide según la composición o división real de las cosas. ¿Ya? Entonces, a esto la voy a llamar referencia especificante. Sí. Un juicio lo que hace es siempre referir algo o afirmar o negar algo, ¿no? Respecto de todas las cosas o respecto de algunas cosas. ¿Bien? Entonces, a todos los chilenos les gusta la cerveza. O a algunos chilenos les gusta la cerveza. No es lo mismo todos que algunos. ¿Bien? Esto es como cuando la gente le gusta hablar y empieza a generalizar, ¿no? Entonces, hay una propiedad por medio de la cual el juicio tú puedes hacerlo general, universal, así se llama. Entonces, a todos los chilenos les gusta celebrar el 18 de septiembre. No hay chileno bien nacido que no le guste celebrar el 18 de septiembre. Ya. Supongamos que eso es un juicio. Bien. Basta con que salga un chileno bien nacido que diga que no le gusta el 18 porque, qué sé yo, le gusta más la Navidad y el 18 lo encuentra demasiado, mucho carrete, no sé, ¿ya? Para que la frase inicial, no hay chileno bien nacido, ¿no?, sea falsa. Bien, entonces, ¿esto por qué es importante? Porque, insisto, todo juicio que tú haces, en todo juicio que tú haces, la afirmación o negación que realizas, la haces hablando de el todo o de una parte. ¿Bien? El lógico medieval te diría lo siguiente: mire, mijita, mire, mijito, usted lo que tiene que hacer es pensar antes de hablar. ¿Verdad? Pensar antes de hablar. Entonces, no vaya a ser que generalice. Cada vez que usted afirme o niegue algo, tiene que tener muy claro si lo que va a afirmar o negar se aplica para todos los casos o para algunos de los casos. ¿Ya?
así se enseñaba en el medioevo, ¿no? Entonces, a pobres chiquillos que tenían, no sé, 13 años, yo creo. Ya, entonces, pero la prevención es perfectamente válida hasta el día de hoy. Bien, cuidado con las generalizaciones. Hay que tener claro, antes de hablar, si lo que vas a afirmar o negar se puede decir de todos los casos o de alguno de los casos. ¿Ya? Algo respecto de todos los chilenos, de todos los profesores, de todos los matemáticos, de todos los colocolitos, ¿no? O de todos los tipos de la Chile, en fin, o no. ¿Ya? Y luego hay una pretensión o una referencia existencial. Entonces, lo primero es, se afirma de todos, se dice algo de todos o de algunos. La segunda propiedad tiene que ver con la afirmación explícita de que algo sea o no sea. ¿Ya? Entonces, hay una pretensión existencial. En todo juicio, ya lo dije, pero ahora lo digo de un modo formal, en todo juicio hay una pretensión existencial. Es decir, un intento de decir que algo es o no es, y decirlo de modo explícito. Bien, está de noche. Eso es una afirmación existencial. Está de noche, está nublado, tiene pinta de lluvia. Todo eso son afirmaciones existenciales. ¿Ya? Los autos chinos son más baratos que los japoneses. Bien. Ya no se puede cruzar la calle como antes. ¿No? Antes se respetaba el ceda del paso. ¿Ya? Estoy hablando como viejo. ¿Ya? Ok. Fui al mall y estaba lleno. Eso es una pretensión existencial. Entonces, en todo juicio hay un intento, ¿no? De decir que algo es o no es. Y aunque el juicio no tenga, como ya vamos a ver, después vamos a ver 1200 ejemplos de juicio ya, para que de aquí en adelante la clase se pone un poco práctica, ¿no? La asignatura en general. Aunque tú no tengas un juicio delante de tus ojos, ¿no? Aunque tú no hagas un juicio que tenga incorporado explícitamente el verbo ser o no ser, ¿ya? Lo que hay debajo de todo verbo es el verbo ser, ¿ya? Entonces, Margarita cantaba rancheras. Lo que hay debajo es Margarita es o está cantando rancheras. O es una cantante ranchera que está efectivamente haciéndolo ahora. ¿Ya? Bien, entonces, ser o no ser, afirmar o negar, o de algunos o de todos. Son las dos propiedades. Bien. Entonces, ¿qué es el juicio? ¿Cuáles eran sus propiedades? Ahora, ¿cuál es su estructura? Esto es muy sencillo, ¿ya? El juicio tiene dos partes, ¿no? Un sujeto, que es un término que recibe. Es un término pasivo, digámoslo así, ¿no? Recibe una predicación. Es como el receptáculo de una atribución, ¿no? De algo que le dicen, ¿no? Es un sujeto que respecto al cual se dice algo. Un sujeto respecto al cual se dice algo. ¿Ya? Entonces, cerveza es un sujeto respecto al cual se dice algo. ¿Qué se dice? Es rubia o morena.
rubia o negra. Em, ¿Qué, qué es lo que recibe el término cerveza? Claro, una atribución. La cerveza es rubia. Esta cerveza es rubia. O esta cerveza es morena. ¿Bien? Y el predicado, la otra parte, ¿no? Es aquello que recibe el sujeto, ¿no? Lo que estás diciendo. Lo interesante es que en en toda predicación, en todo juicio, hay ¿no? Se achaca, ¿no? O se le atribuye a un sujeto una propiedad. Cantar rancheras, no sé, estar de noche. Sigo. Toda proposición tiene un orden atributivo o predicativo, aunque la predicación no siempre es real. Eh, Aunque la predicación no siempre sea real. ¿Qué significa eso? Que tú podrías, ojo con esto, la predicación puede ser falsa. ¿Ya? Entonces tú puedes decir, por ejemplo, el San Luis de Quillota es el mejor equipo del mundo. Eso es una predicación, ¿no? Es una atribución. Mejor equipo del mundo, no sé cuál será, se lo atribuyes a San Luis de Quillota, que es un equipo bastante bueno, pero bueno, seguramente no lo es, ¿no? No es el mejor. Entonces, toda proposición tiene un carácter atributivo o predicativo. ¿Ya? Aún, aún así, aunque lo que se esté predicando no sea real o no sea verdadero. ¿Ya? De hecho, para que la proposición y el juicio puedan ser falsos, es preciso que el acto atributivo sea un verdadero acto atributivo. O sea, para que tú puedas caer en falsedad o en error, efectivamente tienes que poder decir algo de algo, si no, no hay error, no hay falsedad, no hay nada. Eh, digámoslo así, digámoslo así, eh, para que tú puedas cometer un error, tienes que tener la capacidad de poder decir lo verdadero. ¿Ya? Tienes que poder la capacidad de decir algo. ¿No? Eh, es como en una reunión donde hay tipos que hablan y tipos que se callan, ¿no? Entonces uno puede no cometer ningún error, ¿no? Porque estuviste callado. ¿Ok? Pero si vas a animarte a hablar en una reunión, tienes que entender que puedes aceptar o meter la pata. Pero lo importante es que tienes la capacidad de poder hablar. ¿Ya? Y luego hay casos especiales que al final, para mi gusto, el que es importante acá es el juicio de identidad. ¿Ya? Cuando tú dices el uno es el uno, ¿ya? O Margarita es Margarita, como decía la canción de Cochante, ¿no? En el caso de la expresión Margarita es Margarita, ¿ya? Lo que tú estás diciendo no es una atribución en estricto rigor, sino que estás como explicitando la identidad de Margarita, ahí, de relación. ¿Ya? En el caso de los juicios de relación es un poquito más sofisticado el problema, ¿ya? Pero en suma se trata de esto. Cuando tú dices Juan es hijo de Margarita, ¿ya? Eh, Cuando yo digo Juan es hijo de Margarita, em,
lo que sucede es que lo que yo estoy viendo es una relación entre Juan y Margarita. ¿Ya? Pero no es estrictamente una propiedad, como cuando yo digo, Juan es moreno. Lo moreno afecta la sustancia, determina la sustancia de Juan, ¿ya? Pero ser hijo de Margarita, ¿ya? Es una cosa, es distinto, porque como una cosa más, la verdad no es etérea, sino que todo Juan es hijo de Margarita. No hay una parte que sea hijo de Margarita. ¿Ya? Bueno, es un poco más complicado de explicar. ¿Ya? Bien. A ver. Enunciación o proposición. Entonces aquí vamos a ir a una cosa más como gramatical. ¿Ya? Esto no hay mucho que... Ojo con esto. No hay mucho que aprender aquí, sino que muy rápido. A ver. Enunciación o proposición. Como dijimos anteriormente, tú puedes realizar una proposición mental, oral o escrita. ¿Ya? Eh, una enunciación se define, porque antes estamos definiendo juicios, ¿ya? Ahora vamos a definir enunciaciones, ¿ya? Como el producto concreto, ¿no? Entonces, es una oración particular, ¿ya? Como las que yo he venido diciendo, ¿ya? Que significa algo, que dice algo, ¿no? Que es un intento por decir algo con verdad o con falsedad, ¿ya? Entonces, aquí lo que me importa es que a partir de la próxima semana ya, ¿no? Vamos a trabajar con unidades lógicas que dicen algo y ese algo lo dicen, no lo dicen como asépticamente, sino que lo dicen con falsedad o con verdad. O sea, no hay cómo escaparse de la verdad o falsedad de algo. No hay, para Aristóteles, ¿no? Cuando tú enuncias, no, no dices nunca cosas neutras. ¿Ya? Está de día, está de noche, está nublado, está despejado. ¿Ya? Colo Colo es o no el mejor equipo del mundo. Margarita, Margarita tiene buenas notas, tiene malas notas. ¿Ya? Entonces, ojo con esto porque es como la raíz y el fundamento de todos los ejercicios que vamos a hacer de ahora en adelante. Bien, para Aristóteles, toda enunciación, ¿ya? es eh, toda enunciación es un artefacto mental que siempre o dice la verdad o dice una falsedad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es una aplicación de un concepto respecto del mundo. Entonces, es triángulo o cuadrado, pero no hay triángulos cuadrados. Es circular o es rectangular, pero no pueden ser las dos cosas a la vez. Si las fuera de alguna manera, como algunas cosas así como arquitectónica, ¿ya? O es, puede ser una parte rectangular y otra parte curva, pero no pueden ser las dos cosas a la vez en el mismo sentido. ¿Ya? Entonces, sigo. En la enunciación, ¿no? Se da una materia que se compone o se divide, el sujeto y el predicado, ¿no? Eso es lo que se juntan, son dos términos que se juntan o se separan, ¿ya? Y una forma que consiste en la composición y división realizadas. Bien. Entonces, lo que te está diciendo esta idea, yo diría que es lo más importante. Todo lo demás es una fundamentación filosófica.
esto de acá es muy importante porque es lo que te va a servir para poder seguir avanzando, ¿ya? Entonces, en toda enunciación o proposición, si me apuras, juicio, hay dos términos. Uno que actúa como sujeto y otro que actúa como predicado. ¿Bien? Son la materia. ¿Bien? Aquello de lo cual está hecho el juicio. Y después hay una forma, como, digámoslo así, aquello que está determinando, ¿no? Aquello que está constituyendo el juicio, el que lo está como haciendo, como lo que está como radicalmente sucediendo, ¿bien? Y eso es una afirmación o una negación, una composición o una división. Entonces, juntas, ¿no? Juntas dos términos y los juntas ¿para qué? Para afirmar algo de algo o para negar algo de ellos, ¿no? ¿Ok? Entonces, a esa forma, los gramáticos también le llaman cópula. ¿Ya? Entonces, la materia son los conceptos y la forma es la cópula. ¿Ya? Para efectos aristotélicos, la cópula sería o, comillas, es o, comillas, no es. Bien. Ya. La inconveniencia de discrepancia por ahora no importa. Entonces, esto lo dejamos. Ya, miren, esto es interesante. Hay un primer análisis que, bueno, véanlo ustedes, esto está en los textos de la semana, ¿ya? Pero lo que un primer análisis respecto de la enunciación tiene que ver con como, qué tipos de enunciaciones son, ¿ya? ¿Ok? Si tienen que ver con propiedades que son como sustanciales, ¿ya? O hacemos un análisis respecto de cosas que son más bien como em, significados de aquello que se quiere decir. Pero bueno, yo creo que eso por ahora no nos importa. Esto es interesante para los efectos de este curso. Sí, una enunciación se puede, tú puedes clasificar, ¿ya?, los términos en sujetos, predicados y cópulas, como hemos dicho, ¿no? O sea, siempre que mires un término, vas a encontrarte con un sujeto, un predicado y una cópula. ¿Bien? Desde este punto de vista, las enunciaciones se clasifican en, ¿no?, enunciaciones de primer adyacente, cuando contienen explícitamente los tres elementos. Sócrates es filósofo. ¿Ya? O sea, tú puedes decir Sócrates es filósofo, ¿ya?, para referirte que este señor que se llamaba Sócrates, ¿no?, tiene una propiedad, le achacas una propiedad, ¿no?, que es el de filosofar, ¿no?, en acto, ¿ya? Y para poder achacarle esa propiedad necesitas una cópula, que es el es, ¿no?, el verbo ser. Bien. Después hay enunciaciones de segundo adyacente, cuando la cópula está implícita en el predicado. Y me dice, Juan falleció. ¿Ya? Lo que estás diciendo es más largo. En el fondo lo que estás diciendo es, Juan es un fallecido. O Juan no está vivo. ¿Ya? Pero puedes resumirlo y decir, Juan falleció. Lo mismo podría decir Sócrates, y podrías decir,
Sócrates filosofa. Y estarías diciendo cuál es Sócrates el filósofo. Bien. Y después hay enunciaciones de tercera adyacente. Enunciaciones virtuales de un solo término, ¿no? Llueve. Bien. Entonces, el llueve, ¿qué significa? Hoy o ahora, en este momento, aquí, en Chimbarongo, no sé, en Chimbarongo está lloviendo. Bien. O llueve en Chimbarongo. O simplemente llueve. En los tres casos, lo que me importa es que usted vea lo siguiente. En los tres casos hay sujeto, predicado y cópula. ¿Ya? En unos casos está implícito, en otros casos está más explícito. ¿Bien? Pero lo importante es que siempre hay un intento de predicar, de atribuir algo a algo. ¿Ya? Bien. Además, las enunciaciones pueden clasificarse en per se o en peráxidas. Y en este caso tiene que ver con lo siguiente. Tú puedes hablar y decir, por ejemplo, la lluvia es un fenómeno meteorológico y decir, y en este caso tú hablas de un per se. ¿Bien? Per se en este caso es por sí, ¿verdad? Como por sí mismo o en sí mismo. Entonces, hablas de algo propiamente. La lluvia es un fenómeno meteorológico. Pero también podrías decir algo per accidens, o sea, por accidente, que en realidad no tiene que ver como con lo esencial y específico. La lluvia es romántica. Claro, eso en realidad es per accidens. No es lo importante, se puede decir, no es falso, ¿ya? Pero no estás atendiendo como a la naturaleza de la cosa. Una cosa es decir, la lluvia es húmeda, otra cosa es decir, la lluvia es romántica. Son problemas distintos, ¿ya? En un caso es per se, habla de su naturaleza, en otra cosa es per accidens. Tiene que ver con una relación emotiva de alguien con alguien. ¿Bien? De alguien con algo, mejor. Ya. Ya estoy viendo. Ya, dejémoslo acá. ¿Dudas? Preguntas. ¿No? Ya. Hay que estudiar. ¿Okay? Hay que leer. ¿Ya? Los textos ahora corresponden a la semana 6 y 7. Acuérdense que eso fue lo primero que dije. Ya, a ver, tengo que excusarme porque empecé a corregir, después me vino una recaída de un virus que me agarré. Entonces, ya tengo todo listo para subir las notas. Entonces, le voy a pasar ahora a Anita María, que también está con un virus al parecer, y ya va a subir las notas mañana. Ya, no, la próxima semana no, mañana. ¿Ok? Eso. En general son muy buenas notas para que se queden tranquilos con su primera nota de lógica. ¿Ya? La primera nota de lógica, en general tratamos de que sea una muy buena nota, porque después ya vienen las pruebas más duras. ¿Ya? Eso. Todo muy bonito y muy simpático. Ya. Si no hay más preguntas,